Yo, por romper el hielo, me voy a poner por aquí para no estar delante, por romper el hielo, siempre que acudo y me toca presentar este tipo de encuentros eminentemente técnicos y en el cual hay visiones estratégicas y de grandes cambios, intento pensar qué es lo que ocurre cuando de verdad estamos en el día a día y llegamos al despacho de un concejal, de una concejala, cuando nos sentamos con nuestros equipos, cuando por la mañana llegamos a trabajar y nos encontramos con la cruda realidad. Les voy a pedir una pequeña intervención a cada uno. Vicente, cuando te pones a trabajar, ya que te tengo aquí a mi derecha, cuando te pones a trabajar y llegas a la administración pública de turno con la que estás trabajando, ¿te encuentras esto que estamos hablando de planeamientos más accesibles? ¿Te encuentras con esa actitud de poner al peatón en el centro, de hacer una ciudad sana? ¿O te encuentras con vamos a resolver el expediente y vamos a quedarnos tranquilos? ¿Con qué realidad te encuentras? ¿Estás esperanzado? ¿Lo ves esperanzado? Bueno, realmente te encuentras con un poco de todo, porque siempre depende de la sensibilidad de las personas. Esto es así, ¿no? Y en el caso de las administraciones, pues de los objetivos políticos que tienen, ¿no? Pero yo quiero ser optimista, no quiero ser pesimista. Es decir, yo sé que a fuerza de dar la lata, pues se consiguen las cosas, ¿no? Y entonces hay que ser muy insistente, hay que ser tremendamente insistente. Y que la sociedad en general también lo sea, porque nos estamos jugando mucho. Estamos hablando del cambio climático, entre otras cosas, que esto no es una bobería, ¿no? Es un problema muy serio, que afecta, que se ha dicho, afecta a las costas, va a afectar también a inundaciones, va a afectar a un montón de factores que obligan a la sociedad en su conjunto a tomar medidas de adaptación y mitigación. Si no, será un suicidio colectivo, ¿no? Vicente, por lo menos... Y por otra parte te digo otra cosa. Sí. Si todos los que estamos presentes parece que estamos de acuerdo casi en todo, en el 99% de las cosas, ¿por qué no nos hacen caso? No, y por lo menos tenemos un marco de conversación compartido, ¿no? Que están los ODS, y bueno, y el colegio ha hecho un gran esfuerzo también para no solo tener el marco, sino el espacio de trabajo. Bueno, yo realmente se hace la cosa un poco cansina, pero hay que ser optimista, en el sentido de que efectivamente este es un discurso que al principio teníamos unos pocos y realmente la sociedad en general empieza a ser sensible y además a tener interés por estas cosas, ¿no? Realmente tenemos que transmitir que estamos en una situación de emergencia real, que evidentemente las cosas están cambiando muy rápido y pueden ir a peor. O sea, esto es fundamental. Entonces, ¿qué pasa? Que estas cosas, se dice siempre, estas cosas no se arreglan porque una administración determinada acometa un proyecto estupendo y otra administración acometa otra cosa. Esto es que todo lo hemos visto en las reuniones que hemos ido teniendo, que todo está interrelacionado. O sea, tiene que haber un comité de emergencia, un comité de expertos que realmente esté unificando todo este movimiento y todos estos proyectos, porque aparte de que se complementan, se necesitan. O sea, la viabilidad de determinadas decisiones, de determinadas iniciativas, necesitan de que otras iniciativas también funcionen, ¿no? Y se coordinen, ¿no? Os digo que soy optimista porque es un discurso que va cada vez calando más en el sentir de la sociedad y de la gente, pero soy pesimista porque creo que vamos muy lentos. O sea, las administraciones, no sé, es verdad que están impulsando proyectos, pero estamos hablando de los proyectos famosos, fondos de la recuperación, ¿no? y la transición energética, y no tenemos ninguno. O sea, tenemos los que ya estaban en marcha, que se han ido recuperando, pero es que necesitamos un gran proyecto para poder acceder a esos fondos, para podernos a trabajar, y no tenemos proyectos. Hablamos mucho, tenemos muchas ideas, pero hay que empezar a gastar dinero en desarrollar proyectos de verdad
y de esta manera, ¿no? Y eso yo creo que no lo estamos haciendo. Proyectos estratégicos, pero también metodologías con un enfoque integrador. ¿Te encuentras muchas resistencias para esas metodologías? Bueno, primero un apunte, ¿no? Yo soy de las personas que realmente para mí es muy inquietante, ¿no? La poca velocidad con la cual estamos respondiendo a la emergencia climática. A mí es un tema que me parece que debería de tenernos a todos, vamos, muy preocupados y preocupadas, ¿no? Sin embargo, creo que la apuesta por, digamos, de lucha contra el cambio climático, que traducido a la arquitectura y el urbanismo tiene que ver efectivamente con mejoras infraestructurales de sistemas básicos como el energético, el de transporte interurbano, etcétera, pero que también tiene que ver con infraestructuras verdes a las que de algún modo se refería Vicente Mirallave anteriormente, o incluso efectivamente con tener en cuenta determinado tipo de infraestructuras de respuesta a determinados cambios que se puedan producir, como comentaba Vicente al inicio, ¿no? Pero creo que eso tiene que estar absolutamente vinculado a la inclusividad y a poner las personas en el centro. Lo digo porque a lo largo de la historia, cada vez que surge una emergencia, el tema de la igualdad pasa a segundo plano. Y yo creo que eso sí que no nos lo podemos permitir. Es verdad que el planeta necesita cuidado, pero es absolutamente paralelo el cuidado que hay que destinar al planeta y a las personas. Con respecto a la respuesta que recibimos en las administraciones públicas, yo tengo que decir que, por ejemplo, hace un par de años, cuando intentamos poner en marcha la iniciativa GAC, desde Marca Púrpura, de la Asociación de Mujeres Arquitectas Canarias, que era un encuentro internacional de género, arquitectura y ciudad, fuimos a todas las administraciones públicas y nos recibieron con los brazos abiertos y nos financiaron entre todas las administraciones, todos los niveles de la administración, aquel encuentro con mucha esperanza. O sea, de hecho, bueno, se publicó el libro recientemente, el colegio también participó en la iniciativa y la publicación. O sea, por tanto, para difundirlo, o sea, el mensaje, es verdad que nos encontramos en ese momento con unas administraciones públicas, con unas corporaciones, bueno, que en este sentido muy sensibles al tema que planteábamos, ¿no? Que igual en otros momentos podía no ser así. Pero esa es una cosa, o sea, organizar un evento, lanzar un tema, debatir sobre un asunto, y otra cosa es, y ahora vamos a revisar el plan general, vamos a revisar, vamos a convocar unos concursos para que además trabajen pequeños estudios grandes. Ese tipo de movilidad en la cual, por ejemplo, Barcelona nos da una clase, ¿no? Donde todos los estudios de arquitectura, ingeniería, sociología llevan 20 años trabajando vinculados a diferentes escalas de revisión del plan, y no hay ninguna duda de que todo se ha revisado desde el plan metropolitano hasta el último barrio con perspectiva de género y con atención al cuidado del planeta. Nos queda mucho por aprender. Nos queda trabajo. Sí. Yo veo, Óscar, corrígeme tú, a lo mejor hace algunos años no había, por así decirlo, mercado para que un pequeño despacho y más de una ONG tuviera una empresa de inserción que trabajara ayudando a adaptarse. Tengo información privilegiada, ahora en La Palma incluso ya estás ayudando con planes con trabajos de accesibilidad. Eso puede ser un gesto de esperanza, un dato de esperanza. Ya ustedes incluso tienen capacidad para trabajar, para desarrollar y mantener un equipito de manera autosuficiente. Es una esperanza, estamos aquí cobrando de ello, ¿no? Pero también un poco al mismo tiempo, yo estoy siempre, con la administración siempre me estoy peleando, entonces no tengo esta sensación de arriba abajo. Tengo una sensación de que falta una absoluta coordinación institucional, es decir, y más en Canarias. Yo vengo de trabajar en Península, Madrid, Galicia, Castilla y León, y denoto que aquí además esa coordinación es como muy necesaria, ¿no? Porque aquí las interdependencias locales, cabildicias, gubernamentales son como no tienen muy claro, las competencias también, hay, bueno,
esto por meter alguna cosa más, no están del todo claras porque quizás hay competencias que se están repartidas y la propia ley de servicios sociales o otras leyes de carácter superior no están bien, no discriminan bien. Entonces, por un lado yo denoto esto y por el otro lado denoto dos velocidades, ¿no? La administración pública va a su ritmo y después la mayoría de entidades privadas, bueno, no me quería meter con estos grandes proyectos porque a mí esto me queda un poco lejos, lo digo sinceramente, pero en proyectos de accesibilidad denoto mucha velocidad en empresa privada y lentitud en administración pública, en el sentido, el recorrido normativo técnico es larguísimo. Yo estoy en el comité para desarrollar la nueva ley de accesibilidad del Gobierno de Canarias. Vamos muy lentos, lentísimos, porque hay poca gente que tira el carro. Y Jorge, que es mi compañero que está aquí, ha terminado una UNE en un comité técnico. Yo voy a terminar otra y nos han invitado a otra norma UNE. Todas relacionadas con accesibilidad. Y ahora viene otra que va a poner orden en el entorno construido, ¿no? La 17.210. Para mí eso es un hándicap que tiene la administración canaria en particular, ¿no? Bueno, los dos proyectos señeros que tenemos hoy sobre el estrado, resistencias han habido. Pero también hay ganas, ¿no? Hombre, Regina. yo desde luego, a veces, sobre todo hace ya algunos años, me parecía que me estaba dando con la cabeza contra un muro, ¿sabes? O sea, tú ves este corredor, de verdad, es que lo digo en serio, gente que te decía, un tren en una isla, y tú, es un cercanías, rodea Gran Canaria de agua, es como Madrid, es un uniprovincial, es un cercanías. Los recorridos, el 90% de los recorridos que hay en España son de menos de 60 kilómetros y son de cercanías casi toda la demanda. ¿Por qué no? ¿Por qué no un cercanías en una isla? Ah, pues no, porque es que ya se sale de la isla y cómo llegas y cómo tal. Oye, pero esto es verdad y yo estoy de acuerdo que las políticas ferroviarias que se han hecho en los últimos 20 años apostando por la alta velocidad de una manera que era, pues yo quiero estar unido con la capital y a golpe de mandato político un poco, no de criterios de movilidad realmente demográficos, de lo que es de la movilidad como un servicio, eso es una realidad. O sea, se han gastado, yo se lo decía a él, hay una cifra, 61.000 millones de euros en proyectos de AVE, para mover un total de 30 millones de viajeros, que es lo que tienen todos los AVEs. Oye, pues es que este tren va a tener más de esa demanda, en 60 kilómetros y con un coste, vale, nada despreciable, lógicamente, de 1.500 millones, pero es que estoy hablando de algo que es necesario. Y encima, claro, los que venimos de fuera y vemos este corredor nos quedamos impactados, decimos, pero es que les ha venido Dios a ver. O sea, si es que tienen esa capital insular, ese Telde a los 10 kilómetros con más de 100.000, que tienen ese aeropuerto internacional, que tienen los hospitales y una parada en hospital, que tienes el intercambiador de Santa Catalina, que tienes el polígono industrial de Arinaga, el mayor de Canarias, que tienes todos los recintos comerciales que hay en Ginama, que tienes vecindario, que es verdad que es una ciudad dormitorio de servicios, que tienes luego los núcleos turísticos del sur. Tú dices, pero ¿cómo no ha habido ya aquí un tren de cercanías? Es que no te lo explicas. Pero aún así cuesta. Es cierto que lo que es esta congestión, esta contaminación, pues al final son costes que estamos pagando todos y yo creo que la gente cada vez es más consciente. Yo no sé si ha sido el COVID, la Agenda 2030, si ha sido un poco el COVID que nos ha tambaleado y ha hecho un escáner de todas las necesidades o qué, pero desde luego cada vez veo que esto va a venir y va a venir solo porque es insostenible. Sí, parece que cuando nos menean y nos sacuden con temas como estos despertamos un poco. Pero sí que es verdad que también hay que hacer una labor más divulgativa. O sea, cosas como estas yo creo que hay que mostrarlo más y enseñarlo más. Vamos, yo soy un amante de este proyecto, no puedo decir nada en contra. No, y me llama la atención eso que decías tú, ¿no? Habiendo esos nodos, esos hitos en el camino tan señeros, ¿cómo no plantearlo? No teníamos que ir a buscar esos nodos, estaban. No tenemos que ir a buscar, Jonay, la energía eólica, ni la altura, la tenemos. No, las tenemos exactamente. Lo mismo que plantea Regina, muchas veces yo además con mi jefe Carmelo, que lo tengo aquí hoy, el gerente, empezamos en 2011 con este proyecto. 2011-2021, 10 años. 10 años, 5 proyectos diferentes, muchos trámites de información pública, muchas alegaciones.
Y todavía en este momento actual pues nos encontramos con preguntas como la que comentaba en la exposición. Una central hidroeléctrica, si no tenemos ríos. No tenemos ríos, pero sí que dominamos la desalación. La desalación es un traje de medida. No podríamos subsistir en esta isla sin desalación a día de hoy. Esta mañana lo comentaba con una compañera, es pilar básico en nuestro desarrollo. Teniendo esa tecnología, conociéndola, dominándola, vamos a aprovechar infraestructuras existentes. Las presas de Chira y Soria sabemos que son infraestructuras que están infrautilizadas. Soria no se ha llenado nunca. No ha alcanzado ni la mitad de su capacidad. Y ahora se van a convertir en baluartes de la transición energética. Comentabas al principio, la cobertura media de la demanda del año pasado, un 16,8%. Esa es la contribución que tuvieron las energías renovables. Necesitamos poder almacenar para que aumente esa cobertura de la demanda. Y además necesitamos, como comentábamos, hacerlo en condiciones de seguridad. Y para eso necesitamos una central como el proyecto de Salto de Chira, que gracias a Dios se encuentra en su fase final. Tenemos declaración de impacto. Estamos esperando únicamente la autorización final de puesta en funcionamiento para poder arrancar ya con la obra con el interés general concedido. Con lo cual, después de estos 10 años de tramitación, ya vemos que es una realidad y que además es un proyecto decisivo para poder descarbonizar nuestra economía. Aprovechar potencialidades de nuestra tierra para hacer nuevas propuestas. El decano siempre hablaba conmigo en cada uno de los foros y me decía, propuestas, propuestas. Yo quiero mirar hacia adelante y avanzar con propuestas. Abro la pregunta al grupo. ¿Qué potencialidades tenemos en este territorio, en este maravilloso archipiélago para hacer nuevas propuestas? ¿Qué propuestas hacen falta poner en la mesa? Vicente. Yo quería hacer solo un comentario. Sí. De meternos en eso, porque realmente tenemos una sociedad que realmente no se cree nada, porque no sé, que se han vendido muchos temas, muchas cosas y luego no se han cumplido, o sea, lo consideran un proyecto especulativo. O sea, tenemos que ser capaces de transmitir a la sociedad lo que va a recibir. El proyecto está claro, la cuestión económica está clara, pero yo creo que dentro de este discurso tiene que haber un discurso más social. O sea, por ejemplo, por ir a una cosa muy básica, que es lo que está de moda ahora, que es la factura de la luz. La factura de la luz parece increíble, ¿no? Que nos han convertido en una sociedad absolutamente... Vamos a subirte un poco el micrófono. Ahí, fantástico. Absoluta... A ver, no se oye nada. ¿Se oye? ¿Hola? ¿Sí? Ahí. Una sociedad absolutamente dependiente de la energía. Es que sin energía no podemos hacer absolutamente nada. Es que ni trabajar, ni hacernos de comer, no hacemos absolutamente nada. Y resulta que están unos precios que nos están convirtiendo en... La energía tiene que ser como el pan. O sea, si no gratis, es que debería ser... Entonces, estos proyectos que realmente... Pues tiene que haber un compromiso de lo que le están devolviendo a la sociedad. Porque la sociedad está pensando en que eso se van a beneficiar las empresas y se van a beneficiar otros. Y que ese beneficio tú vas a seguir pagando el recibo igual y no. Porque estos proyectos, este contenido social que tienen estos proyectos, si no los tienen hay que buscarlo. O sea, y el discurso tiene que estar en eso. Bueno, una parte del discurso tiene que estar también en eso, porque esto al final lo que genera son resistencias incomprensibles de la sociedad, pero porque no se cree que vaya a recibir un beneficio porque tengamos un salto de Chile y en cambio vamos a romper unas plataneras o vamos a romper, modificar el paisaje, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que tenemos que hacer, ¿no? Creo que como apuntaba antes Regina, la parte de la comunicación y la divulgación es una tarea que siempre tenemos pendiente, ¿no? Y de dar a conocer más los beneficios y las singularidades del proyecto. Intentamos muchas veces, supongo que a Regina le pasará lo mismo, acercarnos a vecinos concretos y hablar de detalles en concreto. Este proyecto presenta la singularidad de su último modificado, incluso que todos los accesos, por hablar de un detalle, para llegar a distintos elementos del proyecto han sido definidos colaborando con los vecinos. Los vecinos que utilizaban pistas existentes para llegar a sus fincas y a sus viviendas, pues lo que se ha propuesto es mejorar todos esos accesos de tal forma que se compatibilice el acceso a los vecinos con la llegada a un elemento concreto de la central.
Creo que son pequeñas contribuciones que vamos realizando, pues lo que pasa que sí que nos sigue faltando todavía esa mayor comunicación. Y hay Tú veces- tú preguntabas... y hay Vamos veces- por aquí y enseguida Vale. vamos contigo, Regina. Preguntabas por propuestas, ¿no? Y hay una cosa que no nos podemos olvidar, que es que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son para 2030. Y no vale esto de decir, bueno, pues si no cumplimos esto ya cumpliremos lo de 2035 y si no lo de 2040. ¿No? No vale, no vale. Pero no solo no vale, es que esto nace con la vocación de que los estados y las comunidades hagan sus planes y aporten las cantidades que los hacen posibles. Entonces, en este sentido, tanto el tren como Chira-Soria son dos proyectos avanzadísimos, que están ahí y que nadie puede decir que ni uno ni otro no nos sirven para nada, ¿no? O que qué desastre van a montar aquí, ¿no? Que nos van a fastidiar el mato de la esquina, ¿no? No se puede pensar así, no se puede pensar así porque nos jugamos mucho. Por ejemplo, yo puedo comprarme una placa fotovoltaica y ponerla en mi casa y resuelvo el problema del agua caliente y de la luz, ¿no? Pero lo que no puedo resolver con una placa fotovoltaica es todo lo que son los servicios esenciales de la isla, que eso sí que lo resuelve la presa Chira-Soria. Además, optando por, yo no sé mucho de energía, pero bueno, optando por donde se debe optar, que es por compatibilizar sistemas de producción diferentes. Así de claro, ¿no? Lo mismo con el tren. El tren, cuando ya los automóviles sean todos eléctricos y cuando las guaguas sean eléctricas y tal, el tren lo llevará siendo desde hace más de un siglo, ¿no? O sea que no podemos protestar, tenemos que actuar, y además cuanto antes, porque 2030 está a la vuelta de la esquina. O sea que nos quedan 9 años. Propuestas, Totalmente. financiación y ejecutar. Totalmente. Exactamente. A veces el estar en las islas, el estar ultraperiférico, parece que desde el gobierno central hay que hacerse oír un poquito más, es verdad. Pero bueno, yo creo que sí que estamos cerca. Es cierto que tantas reticencias a veces lo que te hacen es que seas tú también más innovador también, porque, por ejemplo, en el tema del tren, el hecho de tener un parque eólico de autoconsumo, pues es una innovación. O sea, no había, cuando lo pensamos y lo propusimos, no había absolutamente ninguno en el mundo. Y ahora mismo solo hay en Holanda. O sea, quiero decir, el que golpea primero golpea 2 veces. Y la realidad es que estamos dejando pasar oportunidades y aquí vivimos del turismo. Y el turismo no es solo sol y playa. Aquí tenemos verdaderos recursos. O sea, que pueden... No es normal que teniendo los recursos que tenemos, la penetración de renovables sea solo del 20% o casi del 20%, cuando en el resto de España es el 40%. Y en el resto de España estamos en los penúltimos de la fila de toda Europa. No es normal que teniendo lo que tenemos, en Canarias tengamos solo de renovables un 20%. O sea, hay que ese pasito más, el aprovechar el tema de las desaladoras y de todo el conocimiento que se tiene. Oye, el aprovechar los recursos que tenemos, el sol, paneles solares en las estaciones, o sea, el clima para los alisios, la orientación de las estaciones, o sea, tantos detalles se han tenido en cuenta y mimado, a veces falsos túneles, pues para permitir la permeabilidad de la gente que cultiva y que no tenga que fragmentar el territorio porque es muy escaso. Y eso que el tren, también he escuchado cosas que son contra natura, o sea, temas de temas ecológicos. O sea, vamos a ver, un transporte ferroviario ocupa 4 veces menos que una carretera, o sea, y transportando la misma capacidad y mucho más. O sea, quiero decir, en 14 metros que tú haces una doble vía, pues equivale a la capacidad de la GC1 que ocupa 30 metros. O sea, que no puede ser que no se conozcan órdenes de magnitud y cosas que son relevantes. Ahora nos estamos centrando un poco en las infraestructuras, pero realmente hay un trabajo que tenemos que hacer que es fundamental, que es el de las ciudades. O sea, que ya lo comentaba, o sea, trabajar en la ciudad donde vive la gente es muy complicado porque estamos afectando a intereses diversos de muchísima gente, ¿no? Pero hay que hacerlo. Las ciudades tienen que transformarse, tienen que hacerse más habitables y hablamos de renaturalizar, hablamos de la movilidad, pero es que es fundamental porque hablamos de la salud. O sea, que en la ciudad sucede todo. Y uno de los elementos,
bueno, el elemento en el mundo, pero en todos lados, más agresivo con el medio ambiente, más agresivo con la calidad de vida y que más deteriora y consume y contamina, son las ciudades. El modelo urbano tiene que cambiar y tiene que cambiar porque la gente se tiene que poder vivir bien en las ciudades, porque eso reduce presión sobre los entornos naturales, sobre entornos... O sea, se tiene que estar bien en las ciudades. Y esto es algo que es muy difícil, porque al final estás cambiando las circunstancias de los negocios de la gente que vive en un sitio determinado, los recorridos, el colegio, en fin, todo lo que conlleva. Por lo tanto, ese es un problema muy complejo y es un problema que también tiene que intervenir mucha gente y también hay que hacer muchísimo trabajo y sobre todo mucha pedagogía, porque Pero sí se puede hacer ya, Vicente. Sí, claro, O sea, se está haciendo. El tema es que yo creo que en este momento está claro que los criterios con los cuales Sin duda. hay que ordenar, o sea, que vemos la ciudad y la queremos ordenar, son otros a aquellos con los que la ciudad se construyó, ¿no? Incluso estaríamos de acuerdo en ese tipo de... Pero como dices, la instrumentación todavía en parte está una parte más consolidada que otra, la parte más relacionada con las infraestructuras verdes o temas de... Hay algunas que están muy consolidadas y que tenemos experiencia instrumental, el que queramos. Ahora bien, significan volver a plantearse los territorios enteros. No vale con pequeña actuación. Lo que pasa es que yo creo que estamos en un momento en ese sentido un poco intermedio de prueba piloto, revisión en las diferentes oficinas de servicios de los municipios, sobre todo los grandes. Hay unos debates grandes y se están produciendo determinado tipo de... Bueno, yo creo que estamos teniendo que ir al camino. Y un apunte respecto al tema de la difusión y la información. Cuando hablamos de la participación pública efectiva, que decíamos antes, cuando se habla de grandes temas, como por ejemplo el modelo energético, la participación es para toda la isla. No me vale con que sea de los vecinos del Barranco. En este momento no debería haber nadie, creo yo, de la isla que no entendiera, que es muy fácil de entender con los 2 diagramas, lo que es la central hidroeléctrica. Pero más allá, yo creo que es importante contar con facilidad, responder a las críticas importantes que se hacen. Crítica que, por otra parte, conecta con las preocupaciones que tenemos casi todas las personas un poquito preocupadas por el territorio, que son las del medio ambiente, las de las personas y las de la transparencia en la gestión y la inversión pública. Luego, eso, ¿cómo se está? Bueno, o sea, yo no digo que se le intenten explicar los mogollones de condicionantes que trae la declaración de impacto. Pero, por ejemplo, para mí, que soy una persona más de este campo, ese listado de condicionantes, para mí es una tranquilidad, en el sentido de que está habiendo una vía de vigilancia y de control de temas muy importantes. Y yo creo que eso hay que contarlo, y hay que contarlo muy bien. Y sería bueno que lo supiera cualquiera, ¿no? Sí. Mira, pues, por complementar un poco, porque dicen... el tren. Te tocó. Los procesos de participación, los procesos de participación en las que personas que tienen dificultades cognitivas lo hacen mal porque no están preparados los procesos, con lo cual estamos dejando a mucha gente fuera. ¿Vale? Para mí, en algunos proyectos no es suficiente la participación, porque debemos elevar el nivel de determinados determinados grupos de población, sobre todo a determinados proyectos. Proyectos tecnológicos y proyectos de movilidad o de transporte de haber incorporados ya desde las fases de diseño grupos especiales de personas con discapacidad o acompañados con técnicos o mayores que evalúan ese proyecto o que lo hacen bien desde su parte de expertos en accesibilidad o expertos en la materia que sea, o lo hacen bien desde el experto por experiencia. Que esto es algo que nosotros siempre decimos a los desarrolladores de páginas web o de proyectos tecnológicos especialmente. No lo hagas al final porque no tienes marcha atrás. No, claro. Cuando desarrollas la cadena de accesibilidad de todo el proyecto,
no se trata solo de que sea accesible, como decía el vídeo, para personas que tienen movilidad reducida o para el tránsito peatonal. Para todos, Hace falta que sea fácil de transitar desde el punto de vista del entendimiento, para que no se pierdan, para que busquen pronto las salidas, para que las emergencias estén bien cubiertas, etcétera, etcétera, ¿no? Hombre, está muy avanzado en ese tema. El tema de la señalética ferroviaria, las instalaciones ferroviarias y no ferroviarias además está muy estandarizado, porque con ADIF y con Renfe hay una serie de estándares y se ha evolucionado muchísimo. O sea, realmente hay en todas las estaciones, aparte de los sistemas de información al viajero y todo, en todo tipo de lenguajes, por supuesto que está totalmente... Es que hay mucha experiencia, o sea, hay cercanías. En Madrid lo cogen 500 millones de personas al año, o sea, quiero decir, 250 y pico, perdón, 500 en total en toda España, pero 250 millones de viajeros, o sea, de todo tipo, de toda condición. Y es cierto que también se ha puesto ahí el ojo de mira, no solo en PMR, el vídeo te dice 3 pinceladas y bueno, lo que viene a decir es que existen aparcamientos de PMR tanto en los parking disuasorios como que también en los propios coches de tren, pues están preparados tanto con plazas PMR, porque esos son adaptables a todos los usuarios, como para bicicletas, como para patinetes. La verdad que es una maravilla cómo ha evolucionado todo en cuanto al material móvil, en cuanto a los coches y ya luego los recorridos dentro de las estaciones. Bueno, pues primero porque tú tienes que cumplir con accesibilidad también por normativa, pero aparte en el tema ferroviario está como mucho más avanzado por todas las masas que mueve. Yo, retomando sobre una cosita. Sí, estamos en hora, entonces por ir cerrando ya... Sí, retomando lo que decía el decano, aparte de agradecerle que me haya invitado, que antes se me olvidó, en arquitectura, afortunadamente, desde hace ya muchos años existe el Código Técnico, que vela por garantizar la eficacia energética de las edificaciones. En urbanismo no existe ese Código Técnico, pero, afortunadamente, ahora tenemos una ley del suelo, más o menos actual, una ley ambiental, también más o menos actual, y una ley que acaba de salir de cambio climático, transición ecológica, que en su conjunto obligan a pensar el modelo urbano de manera distinta, como un organismo que no genere emisiones de gases de efecto invernadero, sino al revés, que sean captadores de gases nocivos, ¿no? Y además eso acompañado de otra cosa que está apareciendo, ya está bastante elaborado, que son las calculadoras de sumideros de gases de carbono, ¿vale? Entonces ya con esto, uniendo las 3 leyes y uniendo un instrumental básico, como puede ser este de las calculadoras del MITECO, se pueden hacer nuevas propuestas para la ciudad, mucho más eficaces desde el punto de vista ambiental y energético. Perdona un momentito, porque uno de los usos de la metodología BIM, el 7G, precisamente que lo tenemos contemplado, con el parque eólico va a medir en tiempo real lo que es la energía que produce y el CO2 que está ahorrando. O sea, eso y en tiempo real cuando esté en explotación. Pero a ver si hay tren. Hace falta espacios que hay que hacerlo ya. Sí, Claro. sí. Espacios de reflexión compartida y ponernos a trabajar y a trabajar. Decano. No, eso. Ya Eso es compartida. le doy la palabra por cerrar, porque ya estamos... y no sé ahora, si me he dejado a alguien con ganas de... ¿no? Lo que pasa es que los espacios de reflexión, ya señora, ya empezamos a tenerlos controlados. Ahora tenemos que generar espacios de propuesta. Y entonces eso es lo que... No sé cómo se hace eso, porque tendremos que pensar cómo formamos grupos para generar propuestas. Pues sí, habrá que hacerlo. Eso es el paso de novedad, porque no llegamos. Yo insisto, no llegamos. Decía también Beco, ¿no? Por hablar un poquito con Elsa, ¿no? Por alusiones, la declaración de impacto es magnífica, ¿vale? Tiene sus condicionantes, la comisión técnica de seguimiento es una garantía, pero sí que igual me expresé mal, pero realmente el participar con los vecinos en redacción de proyectos no es participación. Eso no fue participación. Vale. Nosotros hemos acudido, incluso con colectivos ecologistas, hemos mantenido debates
he estado con Tarusú en No, algún sí, debate, sí, sí, he sí, estado, lo he bueno, creo que todos me habrán visto en algún momento porque he ido repartiendo e informando del proyecto a todo el mundo. No solo a todo el mundo que nos ha convocado, sino a todo el mundo que viene a nuestras oficinas. Ya. La realidad es que recibimos menos gente de la que nos gustaría Ya. en la oficina, ¿vale? Por eso quería aclarar eso. nada más. Aprovecho que es una propuesta, aprovecho las palabras del decano en el cierre de que hay que hacer propuestas, que es el momento de las propuestas, para darles las gracias por venir y quedarnos con ese run run para la próxima semana de la arquitectura, el próximo año, venir con propuestas y trabajarlas y verbalizarlas para buscar incluso la ficha económica. Si hace falta. Muchas gracias a las personas que han gracias. estado hoy. Gracias.